¿Alguna vez te preguntaste qué pasa desde que escribimos un código en ensamblador, luego ser ejecutado por un procesador mediante su código de máquina? Bueno, en este video tutorial vamos a ver cómo pasamos y cómo simulamos un programa escrito en Assembler MIPS, pasando por la etapa de generación de código de máquina hasta la simulación en un procesador virtual. Mi nombre es Quique y esto es un nuevo video tutorial desde el LabSet Universidad Nacional del Centro. Entonces, vamos a dar los primeros pasos en este simulador Mars. Mars, vamos a ver qué es. Y bueno, básicamente no tenemos absolutamente nada que ver con el planeta Marte ni con extraterrestres, sino que en este caso Mars es el acrónimo de MIPS Assembler Runtime Simulator. Quiere decir, en esencia, que es el simulador para el procesador MIPS. Un procesador que equipó consolas de videojuegos como fue el Nintendo 64, el PlayStation 2 y el PlayStation 3. Pero ¿qué es lo que tiene de bueno este simulador? Bueno, es que nos va a ayudar a comprender el funcionamiento del procesador MIPS, pero además lo que tiene de bueno es que está eh, entregado bajo licencia MIT, es decir, que lo podemos usar de forma totalmente gratuita. Otra de las cosas que tiene bueno es un código totalmente Java. Esto quiere decir que podemos ejecutarlos en Windows como en Mac o Linux, siempre con el mismo ejecutable. Y su código está íntegramente en GitHub. Por lo tanto, lo podemos descargar, lo podemos modificar y hacer nuestra propia versión del simulador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, como les dije, si estamos trabajando en Java, primero tenemos que verificar que tengamos el Java, el runtime de Java instalado en nuestro sistema. Para eso, si disponemos de un sistema de Windows, vamos a ir a ejecutar un comando, escribiremos cmd y ahí realizaremos el comando que vamos a listar a continuación. Si estamos en Linux o en Mac OS, abriremos una terminal y ejecutaremos el comando. Entonces, el comando que vamos a ejecutar dentro de la consola es básicamente java menos version y nos debería aparecer un cartel de este estilo, un mensaje de este estilo. Si no nos aparece nada o nos dice que el comando no está reconocido, es porque la máquina virtual no está instalada. En este caso, a mí me aparece OpenJDK, pero me podría aparecer Java JDK tranquilamente porque sería la versión paga, la versión privada de la máquina virtual. Si no tenemos la máquina virtual, no hay problema, la podemos instalar, es muy simple, simplemente tenemos que ir a la dirección java.com y luego podemos descargar el Java for Desktop y ahí elegiremos el ejecutable que más se adapte a nuestro sistema. Una vez que hayamos instalado el Java, procederemos a instalar el Mars. La dirección la tenemos aquí arriba y la vamos a incluir en la descripción. Iremos a la parte de Releases y podemos descargar el código .jar. Vemos los ejecutables, los códigos fuentes y el ejecutable Java. Y una vez que se haya finalizado, ya estamos listos para ejecutarlo. Simplemente con escribir dentro de una línea de comando el comando java-jar y el nombre del archivo. En este caso es Mars 45 jar. Y automáticamente hemos abierto por primera vez nuestro simulador. Antes de comenzar, vamos a ver las distintas organizaciones de memoria que puede llegar a servir al procesador MIPS. En este caso, el procesador simulado mediante el simulador Mars. La primera es una vista por defecto donde tanto la memoria de instrucciones, todas las instrucciones, como los datos se encuentran a continuación, pero en el centro del programa. Otra vista, otra organización, quizás la más usada, nos permite colocar los datos al principio de la memoria, es decir, partiendo de la dirección cero, y luego, a continuación, a partir de esta dirección que tenemos acá, nos va a permitir almacenar las instrucciones.
Finalmente, una vista más también compacta nos permite alojar las instrucciones al principio de la memoria y los datos de que va a utilizar este programa al final de la memoria. Sin embargo, nos vamos a centrar en esto y en esta demostración vamos a centrarnos en esta organización, ya que es mucho más fácil que conozcamos las direcciones, es decir, los offsets de donde está la información dentro de la memoria y nos olvidamos de la generación de las instrucciones, de las direcciones de las instrucciones. Entonces, si tenemos que realizar un salto, le dejamos al compilador o el ensamblador en este caso que automáticamente nos genere las direcciones. ¿Tá? Sería bastante engorroso tener que calcular las direcciones a mano de desplazamiento en el caso de los saltos. Vamos ahora sí a ver la ejecución, la simulación de un programa en ensamblador MIPS. Ante todo, vamos a ver y a verificar que la configuración de la memoria sea la que necesitamos. Para eso vamos a ir a Settings, a Memory Configuration y vamos a elegir la vista compacta. Vemos que la dirección de la base de la dirección base de los datos se encuentra en la dirección cero y tenemos el resto de las configuraciones de direcciones mapeadas a memoria para cada uno de los registros o segmentos de memoria que va a tener el procesador MIPS. Aplicamos y cerramos. En este caso, mi programa es simplemente un código que permite calcular el promedio entre las posiciones 0 y la posición 32. Es decir, voy a calcular el promedio entre los 8 valores, las 8 primeras palabras de la memoria. Recordemos que el procesador MIPS organiza su memoria en palabras de 4 bytes. Entonces, al principio de mi código fuente he definido por extensión cada uno de los valores que a mí realmente me interesan en la memoria, ¿no? Con los cuales yo voy a simular. Y luego tendré mi código, ¿no? Mi código no es muy complejo, simplemente tenemos una etapa de inicialización donde voy a usar tres registros del T0 a T2. El primero lo voy a utilizar como un puntero para ir viendo desde qué posición voy a ir cargando los datos. Luego el T1 lo seteo en 32, es decir, porque yo quiero sumar las 8 primeras palabras. Y finalmente tendré un registro T2 donde yo voy a acumular los valores intermedios, ¿no? Mi loop, mi bucle principal va a ser, bueno, principalmente lo que voy a hacer es primero verificar que no haya llegado al valor 32, al valor límite de mi cálculo. Eh, Luego cargaré el valor que voy a estar apuntando en el puntero, en el registro T3, y voy a acumular el valor que tenía anteriormente con el valor recientemente cargado. Después muevo el puntero en 4 posiciones y realizaré un salto incondicional al comienzo. Yo en este caso he simulado un salto incondicional con Beck, comparando dos registros que yo sé que son iguales, pero lo podría haber hecho tranquilamente con una operación del tipo J. Y finalmente lo que voy a hacer en mi etiqueta final, lo que voy a hacer es dividir el cálculo del acumulador dividido 8, ¿no? Y luego almacenaré ese valor en la posición siguiente de memoria, es decir, en la 36. La última instrucción yo la agrego para que el programa, la última instrucción consta de un salto incondicional a la misma línea, de manera tal que el programa no corra indefinidamente. Entonces, una vez que termina la ejecución, sigue iterando en la misma línea. Ahora sí, lo que vamos a hacer es guardar el código fuente y luego ensamblarlo. Una vez que hago clic en este botón, lo que voy a pasar es a la vista de ejecución. Mi vista de ejecución, lo que tengo es cada una de las direcciones de memoria. Fíjense que acá no arranca de cero, arranca directamente desde 300, porque yo, utilizando este modelo de memoria, las instrucciones arrancan desde esta dirección.
Tendré el código binario equivalente y, por supuesto, mi instrucción en ensamblador. Por acá abajo voy a tener la vista de la memoria. La vista de la memoria me está mostrando en este caso todos los valores que yo definí por extensión dentro del texto de mi programa. Y a la derecha tengo la vista de los registros. Fíjense que ahora cuando comencemos a simular van a empezar a aparecer los valores que voy a ir cargando dentro de mi ejecución. Entonces comenzamos. Tenemos dos formas de ejecutar o de simular el programa. Una que es ejecución directa sin interacción y otra que es una paso por paso, de a una instrucción a la vez. Vamos a por la primera, que es de a una instrucción a la vez. Entonces, vamos una instrucción tras otra. Entonces, podemos ver que yo he cargado, en este caso, tres instrucciones. La primera cargó un 0 en el registro T0, la segunda cargó el 32 en el registro T1 y finalmente cargó un 0 en el registro T2. Si lo vemos, acá tenemos en T0 tenemos un 0, tenemos un 32 o 20 hexadecimal en T1 y tenemos un 0 en el registro T2. Luego empezaremos con la ejecución. Cargaremos en el registro T3 lo que tenemos en el primer valor. Podemos ver que hemos cargado en el registro, ahí vamos, en el registro T3 el valor 1 y así sucesivamente con todas las instrucciones. Ahora yo he seleccionado una ejecución eh, automática, lo que me llevó a rápidamente al resultado. Entonces, ¿qué hizo el programa? Bueno, iteró sobre los 8 valores de la memoria y almacenó en la posición 36 el resultado del promedio. Entonces podemos ir directamente acá y vemos que en la posición 36 tenemos el valor hexadecimal del cálculo del promedio. En este momento el programa sigue funcionando, pero simplemente lo que está haciendo es un salto incondicional a a esta última instrucción. Entonces, bueno, ¿cómo nos va a servir esto? Bueno, ahora yo ya tengo herramientas como para poder simular el procesador, simular mis programas y verificar que el comportamiento, las intenciones que tengo en mi programa ensamblador cumple con lo que me he propuesto, ¿no? Si yo por alguna razón quiero detener la simulación y volver a comenzar, bueno, directamente puedo resetear el procesador y volver a comenzar. Ahora, ¿cómo podemos hacer para utilizar esto que hemos generado, este binario que hemos generado dentro del contexto de una simulación o directamente una ejecución con un procesador real, si dispusiéramos de uno? Bueno, para eso tendremos que ir a Archivo y luego hacer un dump de la memoria. Entonces, iré a File, Dump Memory, y ahí elegiré qué fragmento o qué segmento de mi programa voy a exportar. Entonces, a mí lo que me interesa exportar es el texto, es decir, las instrucciones. Entonces, inicialmente voy a poner el segmento de texto y luego en el formato elegiré hexadecimal text de manera tal que me genere un código hexadecimal que lo puedan entender otras aplicaciones u otros simuladores o bien em, un procesador real, ¿no? O un cargador de un procesador real. Entonces voy a volcarlo a un archivo, entonces en ese caso voy a seleccionar una carpeta donde yo le pondré un nombre. Pues entonces en este caso voy a poner promedio. No voy a utilizar extensión porque se trata de un archivo binario. Si quiero abrir y ver qué es lo que me generó, puedo abrirlo tranquilamente con un editor de texto y puedo llegar a ver cuál es el contenido en hexadecimal de las instrucciones generadas. Bueno, esto ha sido todo con el simulador Mars. No olviden de dejarnos comentarios si tienen alguna duda y espero que les haya sido útil.